8:50 y recibimos al ex defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá. Buenos días, Fernando Mávila. Muy buenos días. Usted fue defensor del pueblo durante más de 5 años, defensoría que se ocupa, entre otras cosas, de dar un seguimiento y la búsqueda de soluciones de los conflictos sociales en el Perú. De manera que conoce bien el contexto general de los conflictos en nuestro país. ¿Qué hay de nuevo en este caso? ¿Ante qué fenómeno distinto estamos ahora en relación a los 5 años y más que usted ejerció la Defensoría del Pueblo? Bueno, un par de palabras de contexto. En el Perú la conflictividad no está ni debutando ni está de paso. Ordinariamente cada mes tenemos una cifra de 180, 200 conflictos. Y algunos conflictos se agudizan, algunos conflictos escalan con mucha rapidez, además están focalizados, bien identificados, y la Defensoría del Pueblo, a lo largo de los últimos 15 años, ha desarrollado no solamente una gestión, sino conocimiento de cómo es que se prevén, cómo es que se gestionan los conflictos, cómo es que se le hace seguimiento a los conflictos. Y algo que deberíamos decir es que muy desafortunadamente los ejecutivos en los últimos años no se han ocupado de implementar una política y una institucionalidad que pueda hacer frente a los conflictos. Pero como usted bien decía en su pregunta, este conflicto yo creo que excede las fronteras de los conflictos que ordinariamente hemos tenido. Este es un conflicto altamente politizado. No digo para nada que no hayamos tenido conflictos con una carga política, desde luego los hemos tenido, pero este es altamente politizado y además tiene una influencia, tiene multifactores, pero una influencia también que yo diría que viene desde afuera, un apoyo que viene desde afuera, minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico, la economía ilegal, para decirlo en una sola frase, y subyace una realidad. Hay pobreza, hay desigualdad en determinados sectores o lugares en el país y que se está, digamos, haciendo transitar ciertas falacias como verdades, que si hay oportunidad las podemos puntualizar. Por ejemplo, sí, claro. Bueno, en primer lugar, hace un instante, hace unos minutos, escuché cuando hablaban con el funcionario de CPI, se hablaba del capítulo económico de la Constitución. Bueno, en esta Constitución, en los últimos 25 o 30 años, el Perú ha crecido como nunca. El Perú ha reducido la pobreza significativamente y los gobiernos regionales de estos gobiernos que básicamente están en el sur o en el oriente han tenido más plata que nunca. Sin embargo, eso no es lo que se dice, eso no es lo que se vende, porque apelar a falsedades, apelar a conceptos muy acotados es más fácil que decir la verdad, porque la verdad siempre es más compleja. Entonces, pareciera que apelar a una asamblea constituyente que va a caer del cielo y nos va a solucionar todos los problemas sociales es más fácil que simplemente explicar que estos son problemas de gestión, que estos son problemas de corrupción. Eso es mucho más sencillo y además problemas de gestión y problemas de corrupción de personas o de políticos que están en esas regiones y que además son quienes han sostenido a Castillo a lo largo de todo este tiempo. Entonces, mire usted, estamos hablando de un combate que hay que dar, que es el combate de las ideas. Ese combate hay que darlo, porque es más fácil hacer circular mentiras que inocular ideas. Eso demora más, porque las ideas son complicadas, las ideas requieren razonamiento, las ideas requieren información, las ideas requieren debate. En cambio, las creencias, las mentiras, no. El día de ayer era interesante escuchar, no me acuerdo si fue Pasos Perdidos o una conferencia de prensa que ofrece el congresista Quito luego de que se votara su proyecto que incluía el tema de la Asamblea Constituyente en el adelanto de elecciones, y él decía que consideraba el resultado como un triunfo porque si bien no se había alcanzado el número de votos para que esto prosperara, se materializara finalmente una elección de esa naturaleza, consultando sobre la Asamblea, ya el tema estaba en la mesa y que ellos habían ganado porque hoy por hoy ya se discutía en el Parlamento a ese nivel la necesidad o no de una Asamblea Constituyente. Me parece que esto abona justamente al análisis que usted hace. El reto es cómo empezar, digamos, a explicar y a clarificar las ideas para la población.
porque si aquí hay una carga ideológica, esa carga ideológica, digamos, aparentemente se ha podido canalizar de mejor manera que la explicación, la claridad y la verdad, la realidad de la situación del Perú. Digamos un par de cosas. En primer lugar, con todo respeto con las encuestadoras, un referéndum no es una encuesta. Eso no está en la Constitución, eso no es constitucional. Tampoco la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es una sacada de vuelta, para decirlo popularmente, que pretende justamente grupos de extrema izquierda. La Constitución es una norma jurídica, pero también es la suprema norma, o sea, la norma normorum, la norma de normas. Y lo primero que tenemos que hacer es cumplir la Constitución. Estos señores que han llegado por la puerta democrática, lo primero que quieren hacer es incumplir la Constitución. Esto es lo primero que hay que decirles con claridad. Desde adentro pretenden hacer implosionar la Constitución. Claro, pero el mensaje de quienes pretenden lo que usted acaba de decir es: la Constitución es la responsable de todos los males, y se va generando un sentimiento negativo y de rechazo a la Constitución. Es más, cuando uno dice, pero es la ley hay que cumplirla, esa imposición de por sí también puede contribuir con un rechazo. Vamos al debate. Mire usted, sucede que mencióneme, o les digo a los señores, mencióneme un solo país que por la ruta, que por la vía que ellos nos plantean, uno solo que haya tenido éxito. Esa es la fórmula ideal del fracaso. Mencióneme uno, nada más, que por esa vía, la que nos plantean, la de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Y además corporativista, porque además no pretenden que sea voto universal. O sea, no vamos a votar los peruanos. Ellos van a decirnos quiénes van a votar. Claro, eso es lo que no queda muy claro en la propuesta. Simplemente dicen, clarísimo. Hay que cambiar, claro, me refiero, para usted sí, que es una persona que entiende. Pero el mensaje, la idea, digamos, fuerza es: estamos mal por culpa de la Constitución. Ahora, respecto de ejemplos precedentes, la paradoja es que tenemos dos en el Perú. Dos dictaduras que salieron de su entrampamiento dictatorial por asambleas constituyentes. La del 78 convocada por los militares y la del 92 convocada por Fujimori. Es decir, lo que está haciendo la izquierda castillista ahora es recurrir a los modelos que se han aplicado en el Perú para salir de dictaduras. Si me permite, Fernando, algunas precisiones. En primer lugar, no es en balde que los teóricos hablen de un momento constituyente, de unas condiciones constituyentes. Tanto en el 78 como en el 92 se dio un momento constituyente y había consenso respecto a este tema. Relativo, porque Acción Popular, como usted recuerda, decidió, no participó, pero por razones políticas. Y ganó las elecciones en el 80 por no haber participado en parte. Sí, pero por razones políticas, porque Fernando Belaúnde era un actor político de primera orden, y además lo demostró en más de una ocasión, y justamente un cálculo político hizo que no participara en la Asamblea Constituyente de 1978. Yo diría que no estamos en un momento constituyente, porque hoy día en el ranking de las prioridades de los ciudadanos, si les preguntamos que si cree que una Asamblea Constituyente va a solucionarle los problemas, no. Lo primero que le interesa es el empleo, la salud, la educación, como usted bien lo ha inventariado en el momento de su pregunta al funcionario del CPI. Eso es lo que le interesa a la gente, a la gran mayoría de ciudadanos. No lo que nos plantea, no estas fórmulas que nos plantean estas personas que son radicales y que además son prisioneros de una verdad. Ellos han visto una epifanía y nos quieren revelar o transmitir su verdad revelada, que es la fórmula de todas las soluciones. Desafortunadamente, la realidad es más compleja que eso y los desmiente. Como estamos viendo en los debates en el Congreso y las razones que se dan. Quisiera que nos acompañe un instante, por favor, durante la pausa de la hora para escuchar titulares, después de la cual quisiéramos conocer su opinión sobre el debate sobre el cronograma electoral. ¿Qué se puede hacer para evitar que los dos extremos que se oponen a una modificación puedan hacer concesiones y el Perú se encamine hacia un calendario claro que alivie la presión social? Nos lo contestará Walter Gutiérrez después de la pausa de la hora.
Continuamos conversando con el doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo. Con él veníamos analizando la situación en nuestro país, la posibilidad o no de encontrar consensos. Doctor Gutiérrez, era interesante lo que conversábamos durante la pausa, pero me gustaría que ahora lo hagamos de conocimiento de nuestros oyentes y televidentes. ¿Por dónde empezar a construir, digamos, una narrativa de defensa de la institucionalidad, digamos, que enfrente esto que usted ha llamado un discurso ideologizado, que lo que busca es básicamente la destrucción del Estado como lo conocemos? Bueno, en primer lugar, el Congreso tiene que reconocer que, no todos, pero la gran mayoría, y en todo caso ya en su conjunto, han fracasado en una de sus principales funciones, que es la función de representatividad. El país no se siente representado en este Congreso. En segundo lugar, en el acto más importante, que es el acto normativo, el acto legislativo, que es la facultad, competencia más importante que tiene un Estado, es decir, dar leyes, también ha fracasado, porque ha tenido 1 año y pico para poder construir reformas que no lo ha hecho. Yo creo que en este momento tienen que entender que su tiempo constitucional ha terminado, deben dar fin a su periodo como congresistas y deben encontrar una salida lo más pronto posible. Y una salida a través del artículo digamos, de un adelanto de elecciones que es perfectamente posible, reformar la Constitución, cumpliendo desde luego el artículo 206 de la Constitución, sea el 2023 o a principios del 2024 en un plazo sumamente razonable. Eso dará certidumbre, eso dará una señal y la ciudadanía, el país entenderá que ese capítulo lo estaríamos cerrando. Pero eso supone conseguir el número de votos necesarios para cambiar la fecha de las elecciones, lo cual supone un cambio constitucional. Sí. ¿Qué camino hay para buscar que el número mágico de 87 se pueda reunir como se consiguió en diciembre, cuando se trataba de hacer elecciones en abril? Hemos retrocedido respecto de diciembre. Algunos han elaborado la idea, por ejemplo, acá lo ha sostenido el señor Carlos Anderson, y me parece que el señor Geri, también hablando aquí en RPP, que no es imposible incluir el día de las elecciones una consulta, no sobre la Asamblea, sino sobre si la actual Constitución debe mantener su vigencia o no. ¿A usted eso le parece una salida constitucionalmente aceptable? A mí me parece esa una alternativa sospechosamente inconstitucional, altamente inconstitucional, porque asumamos que se formula de la manera como usted acaba de señalar la pregunta, asumamos que eso se pudiera hacer. No soy yo, no, bueno, no es el señor Anderson en particular, sí. Ok, lo declaro inocente. Gracias. Sí. Muy bien. Y si fuera así, al día siguiente, al minuto siguiente, esa Constitución quedaría deslegitimada y mientras tuviésemos otra Constitución, ese interregno, imagínese. O sea, estaríamos introduciendo una bomba de consecuencias terribles si formuláramos por lo menos en esos términos. El procedimiento ya me parece discutible, pero la fórmula, ¿no? Me parece altamente peligrosa, porque repito, asumamos que gana por mayoría o por mayoría muy pequeña, ganara que no debe mantenerse vigente. Así no es como se modifica una Constitución. Ya, esto es lo primero. Y lo segundo, que tal vez no sea tan popular decirlo, porque demora demasiado, la gente no tiene mucha confianza en esto, es que la política es necesaria y no se puede llegar a la Asamblea, al Pleno, sin previamente hacer política. Política detrás de la puerta, que no es malo llegar a acuerdos, a consensos, porque eso es hacer política. Hemos perdido a los políticos profesionales en el buen sentido del término, que tenían capacidad para llegar a consensos. La política no es algo así como una lápida que le cae del otro lado y usted lo tiene que aceptar. La política es el arte de hacer posible aquello que las circunstancias
permiten materializar respecto de nuestras ideas o respecto de nuestros programas. ¿Recuerdan la frase mexicana? Tranza y avanza, tranza y avanza, tranza y avanza. Así es la política. Entonces, a los políticos hay que decirles, señores, hagan su trabajo. Pónganse de acuerdo y sea por los 66 votos más referéndum u 87, adelante en las elecciones porque esa es la salida. Complicado. Yo lo escucho y de verdad pensamos aquí, me imagino que Fernando tiene la misma sensación, porque nos hemos pasado, fíjese usted, hemos llegado al viernes, Fernando, y creo que venimos tocando el tema desde el lunes. Todos los días, y todos los días igual. El pleno citado a determinada hora, lo han postergado, de pronto uno se daba con la noticia de que ya no iba a ser a las 11, sino a las 4 de la tarde, y eso dejaba en claro que no existía la posibilidad del consenso. Estamos en un momento de punto muerto en el Parlamento. Las exhortaciones se han hecho desde todas las voces, se insiste, por favor, pónganse de acuerdo, pero no se ve. No se oye padre, como se diría criollamente. Díganos, por favor. Sí. A ver, la democracia tiene un mandato para nosotros, para usted, para Fernando, para mí, para todos los ciudadanos. Ya no hablemos de los políticos. Es la eterna vigilancia, la permanente vigilancia y la participación. El verbo rector en la democracia es la participación. Yo le digo a todos los ciudadanos, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Todos los días para merecer vivir en una democracia. Tenemos que forzarlos, los pequeños empresarios, los emprendedores, los ciudadanos, las empresas, los gremios, tenemos que forzarlos, porque ellos no nos han expropiado el Congreso, están ahí interinamente. Nosotros somos sus representados, ellos son nuestros representantes, tenemos que forzarlos. No solamente tenemos que hacer reflexiones o yo venir y dar algunas ideas. Claro, o exhortaciones o repetir hasta el cansancio que tienen que aprobar un adelanto. Si no, usted se refiere a que de repente los gremios emitan, no digo comunicados, pero sí pidan citas directas con los parlamentarios. ¿A eso se refiere, a la sociedad organizada? Estos señores tienen que entender que van a someterse a un ostracismo político total o vitalicio si continúan en esta situación, porque están afectando severamente el país. Ya lo hizo el señor Castillo, ahora los congresistas. Yo pienso que toda la ciudadanía, tal vez usted recuerde una entrevista hace muchos meses, Fernando, cuando yo le decía aquí, el Estado es más que el Ejecutivo. Cuando queríamos limitar, el Estado es más que el Ejecutivo, la sociedad es más que el Estado. La sociedad es más que el Estado, así como el Estado era más que el Ejecutivo, y se demostró, mire usted, la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía, demostramos que era más, y cómo terminó el Ejecutivo, muy bien. Ahora la sociedad es más que el Parlamento, la sociedad es más que el Estado. Pero ¿cómo puede la sociedad, que efectivamente es más que el Estado y ciertamente más que el Parlamento, influir, marcar su voluntad? Porque lo que hemos visto es que día tras día, como lo ha recordado Mávila, se fracasa en la posibilidad de buscar un consenso sobre un cronograma electoral, algo muy simple, definir fechas. Repetiré también lo que alguna vez conversamos aquí, cuando se decía, pero nos parecía interminable el sufrimiento del gobierno de Castillo. Los tiempos de un país no son los tiempos de un ser humano. Tenemos que hacer nuestra tarea. Eso significa, va a demorar. Lo fácil es mentir, lo fácil es decir frases de cliché, lo difícil es participar, lo difícil es articular, lo difícil es convocar. Y yo veo que ya hay reacción, ¿eh? Mire usted lo que está pasando en el Callao, mire usted lo que está pasando en algunas regiones. Yo veo que la gente entiende que no hay un solo instrumento internacional, desde la Declaración de Derechos Humanos hasta el Pacto de San José de Costa Rica, ni uno solo, que legitime el uso de la violencia en un derecho de reunión o un derecho de protesta. Está proscrita la violencia. Quien utiliza la violencia está en contra de la ley, está en contra de la Constitución, está en contra de los derechos humanos, está en contra de mis derechos, yo ciudadano común. Doctor Gutiérrez. Por lo tanto, lo voy a atajar, lo voy a detener. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, ahí quedan ya las lecciones o el análisis hecho para la evaluación y la reacción, sobre todo, de los peruanos en su conjunto. Muy amable. Muchas gracias por su presencia. Buenos días.